Hola, ¿qué tal? Soy Giancarlos y esta es su clase de historia. Hoy vamos a hablar de la religiosidad incaica. Y bueno, en el colegio nos han hablado mucho de ello, como por ejemplo que el principal dios de los incas era el sol, o Inti, ¿no? O también nos hablaban de Huiracocha, ¿no? Dioses que trascienden hasta el día de hoy. Pero, ¿qué más sabremos acerca de la religiosidad incaica? Como por ejemplo, ¿había un dios creador del todo? ¿O los mismos incas o pobladores de la sociedad incaica llamaban a sus divinidades dioses? Bueno, estas preguntas y más vamos a responderlo en este video, así que no te lo pierdas. Que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Entonces comenzamos con algunas ideas acerca de la religiosidad incaica. Por ejemplo, en las creencias indígenas no existió la idea abstracta de Dios, según lo menciona María Rostorowski. No existió la idea abstracta de Dios, ya que sus divinidades lo conocían por nombres propios, o sea, como Huiracocha, Illapa, Inti y otros dioses más, ¿no? O sea, conocían a sus divinidades con nombres propios, mas no lo relacionaban como Dios. Lo sagrado era expresado con la voz huaca. La palabra huaca expresa sentir indígena de las divinidades que ellos adoraban, mas no la palabra Dios. Otra idea que resalta aquí es la palabra camaquén, ¿no? Camaquén, según digamos el sentir indígena, puede expresar como una fuerza vital de todo cuerpo, como por ejemplo de los animales, de los seres humanos, o hasta incluso de las cosas inanimadas. Esta palabra camaquén, los españoles lo traducen como si fuera alma. Los indígenas veían a sus dioses, entre comillas, sabemos que esto lo vamos a utilizar para una forma didáctica, ¿no? Con respeto, ya que sentían que ellos le brindaban alimentos, tierras y salud. Esto lo expresa muy bien en el libro Estructuras Andinas del Poder, Ideología Religiosa y Política de María Rostorowski. En otro documento, un viejo del Villoro de Acas, acusado de ser hechicero, declaró que los camaquenes de los españoles, que son los santos que están en las iglesias, eran unos palos pintados y dorados, mudos, que no hablan, ni daban respuesta a lo que les preguntaban, pero que los malqui y camaquenes de los indios hablaban y daban respuesta de lo que preguntaban cuando les hacían sacrificios. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta, ¿no?, cuando se habla de la religiosidad incaica, es que no había dioses creadores de la humanidad. En la religiosidad incaica o en la religiosidad andina no había creadores de la humanidad. Esto, digamos, fue colocado o puesto por los mismos españoles, ¿no?, que cuando llegaron a estos territorios buscaban relacionar su religiosidad o su religión con la religión indígena. Por lo tanto, querían acomodar, ¿no?, la religión cristiana católica con la religiosidad andina. Por ello, los españoles buscaban un Dios creador, ¿no?, en el mundo indígena. Y lo encontraron. Porque para los españoles el Dios creador fue el Dios Huiracocha. Los reinos o señoríos dominados por los incas seguían adorando a sus propios dioses. La ideología andina se mantenía viva a pesar de los diversos conflictos políticos, excepto con la llegada de los españoles. La vida y los hechos de los dioses no hacía otra cosa que reproducir la vida y acciones de los grupos étnicos. Por ejemplo, la guerra entre sobrenaturales simbolizaban el enfrentamiento de diversos grupos étnicos, como por ejemplo el conflicto que se da entre Pariacaca versus Guayayo Carguancho.
que se dio, digamos, entre las dos etnias, Yaro, que estaba aliado a Pariacaca, y Yauyos o Huancas, que estaba aliado a la divinidad de Guayayo Caruancho. También hay que decir que los ritos aseguraban las diversas acciones de la vida humana, de la vida animal y de la vida vegetal. Creían que sus dioses habitaban en sus estatuas o ídolos de arcilla, de piedra, de madera y metal, a las que infundían vida. Muchas de estas huacas funcionaban como oráculos, en la cual muchos gobernantes iban para asegurarse el devenir o el futuro de su población o el futuro personal de cada uno de ellos. Y estas huacas no debían equivocarse, pues si lo hacían, perdían el prestigio, ¿no? Hasta incluso eran rechazados. Un ejemplo claro de esto es el accionar de Atahualpa, cuando en la huaca de Catequil, ¿no? Se equivoca a dar un pronóstico de lo que podría pasar él, pues esta huaca le había dicho que iba a perder la guerra con su hermano Huáscar, y después sabemos que fue todo lo contrario. Es por eso que Atahualpa renuncia y elimina a esta huaca Catequil. Otro elemento muy importante de la religiosidad andina es el dualismo, el principio de la dualidad, que María Rostorowski lo interpreta muy bien, ¿no? Para ella, cada divinidad poseía, ¿no?, su doble, como un hermano, como el principio del espejo, donde todos tenían sus semejantes o similares. Vamos a comenzar con los dioses mayores. Tunupa o Tonapa, dios propio del altiplano del Collao. Tunupa o Tonapa es anterior a Tixiguaricocha. Este dios es identificado con el rayo, pero también con el volcán. Y aquí vemos la dualidad. Tunupa, que se identificaba con el rayo, es un elemento de fuego y de fuerza en el mundo de arriba, o sea, en el Hanan. En cambio, el volcán es un elemento natural de fuerza, pero que está en el mundo de abajo. También es identificado con la lluvia, elemento de agua, ¿no?, que está en el espacio del Hanan, o sea, en el mundo de arriba. Y también es identificado con la laguna, espacio de agua, pero que se encuentra en el Urin, o sea, en el mundo de abajo. Hay que tener en cuenta que en la sierra existieron diversos dioses, ¿no?, relacionados al trueno, al rayo y al relámpago, que tuvieron diversos nombres, como cuáles: Illapa, Libiac, Pariacaca, Catequil. Guaricocha o Viracocha, impuesto desde el horizonte medio, pero fue desplazado por las victorias de Pachacútec. Los incas no lo eliminaron porque tenían mitos que se vinculaban con este dios. Muchos autores nos señalan que el dios Viracocha posiblemente se dio su difusión gracias a que los religiosos católicos buscaban explicar a los naturales el concepto de Dios y buscaban un Dios hacedor, y vieron en Viracocha, ¿no?, un Dios en la cual ellos podían hacer comprender a los naturales, ¿no?, que había un Dios creador de todo. En cambio, los originarios decían descender de las pacariscas o de las pacarinas. Es ahí donde los españoles, digamos, buscan enfrentar, ¿no?, a la ideología andina con las extirpaciones de idolatrías, ¿no?, ya que ni Viracocha ni el dios Sol fueron creadores del género humano. O sea, el hombre aparece de la naturaleza, y es por eso que ellos relacionaban su existencia a una pacarina, que podía ser una montaña, un lago, un río, un cráter, podría ser cualquier elemento de la naturaleza, pues los andinos creían que ellos venían desde ahí, procedentes de esos lugares. Es por eso que es muy importante las pacarinas. Illapa
Después de Viracocha adoraban al sol. Y en tercer lugar, al trueno. Se le llamaba Catequil, Libiac, Iyapa, Chuquilla, Cautilla e Intiyapa. Se le figuraba como un varón residente en el cielo, que con su onda y porra hacía tronar y llover. Se le consideraba un dios panserrano en las cordilleras y estepas. Para rendirle culto se sacrificaban a llamas y niños. Pachacamac, divinidad que daba ánimo y movimiento a la tierra, dios controlador de las conmociones sísmicas. Se le adoraba en la costa central, zona, ¿no?, castigada por los temblores y terremotos. Su templo mayor estaba edificado en Ismay, Valle del Urín. Era un oráculo famosísimo, consultado por los mismos zapaincas. Pachacamac tenía como esposa a Pachamama y como hijos al sol y la luna. Muchos estudiosos ven a este dios Pachacamac como un dios andrógino, o sea, un dios bisexual, ya que su efigie exhibía por un lado una cara y por el otro un segundo rostro. En torno a ello, la historiadora María Rostorovsky señala de esta manera al dios. Este concepto dual se manifiesta en una talla de madera existente en el Museo de Sitio de Pachacamac en forma de un ídolo de dos caras. La escultura reproduce dos personajes que se dan la espalda, con una cara al verso y otra al reverso. Ambos personajes guardan semejanza y solo difieren en ciertas variantes de su indumentaria y atuendo. Pichama, dios del día, sería el que sostiene las mazorcas de maíz, mientras a Ixma, Pachacamac, le corresponderían los adornos de plumas, pues cóndores y gallinazos habitaban la vecindad del templo y se relacionan con ciertos ritos sustitutorios. Al sol le adoraban por ser eterno. A su ídolo o imagen le conocían con el nombre de Punchau, señor del día o criador de la luz. Mostraba figura humana, con tamaño que parecía ser un niño de 8 a 10 años de edad, la cual estaba confeccionado de oro. La luna desempeñaba el papel de su esposa o hermana, y las estrellas la de su corte. Hermana y esposa del sol, era la señora del mar, de los vientos, de las esposas de los zapaincas y de las ñustas, del parto de las mujeres. El Inticancha o Coricancha, casa del sol, de la luna y otros astros, obedecía a un plan político y religioso de suprema dominación. Hay que tener en cuenta que la etnia inca no tuvo oportunidad de convertir al sol en un dios panandino de costa, sierra y selva, ya que le faltó tiempo al imperio para unificar con este dios. Pachamama, la Pachamama o Madre Tierra, estaba identificada como la diosa de la fertilidad, proporcionadora de los alimentos necesarios para la vida de hombres y animales. Igualmente, constituía la tierra donde el ser humano edificaba sus viviendas, por donde caminaba y en la que introducía a sus difuntos. En el sur, pensaban de que en agosto, mes en que se iniciaba el ciclo agrícola, la tierra húmeda se abría para recibir las simientes. Por eso, en la indicada fecha, en medio de cultos especiales, le ofrendaban chicha, coca, cebo, muyu y otras cosas para agradarle y pedirle buenas cosechas en el futuro. La chicha, bebida ritual por excelencia, desempeñaba en dicho acto un gran rol. Con ella llevaba a cabo la tinca, una suerte de brindis a la madre tierra. Se imaginaban que la tierra pedía chicha, por lo que todo hombre
que bebía estaba obligado a dársela. Malquis o momias eran considerados como oráculos. Los próceres y caudillos fundadores de ayllus y señoríos se veneraban después de muertos, conservando sus cuerpos momificados con el nombre de Malquis. Achachilas o guamanís o jircas. Entre los campesinos había una divinidad muy popular, el guamaní o jirca, que gozaba y goza de inmensa aceptación. Le rendían culto y le invocaban de una manera particular para lograr su apoyo en la fecundidad humana, animal y vegetal. Se le imaginaba ser un ente que moraba en los cerros más altos de la comarca, tanto nevados como carentes de nieve. Protegían a la etnia y recibían diversos nombres según la zona: Achachila y Yaya en el sur, Guamaní en el centro y Jirca en el norte. Pero también usaban un término generalizado: Taita, o sea, padre. Apachetas fue una costumbre universal en el perímetro andino y hasta entre los araucanos el relacionado a las apachetas. No venían a ser otra cosa que montones de piedras acumuladas en las cimas y encrucijadas por donde pasaban los caminos, como resultado de los imparables ofrecimientos que efectuaban los transeúntes. Configuraba un acto de reverencia al jirca o guamaní que moraba en dicho lugar, o sea, al taita, o a la madre tierra, en agradecimiento por haberles permitido llegar hasta allí sin novedad, y por igual para demandarles su ayuda para continuar el trayecto que les faltaba sin inconvenientes. Bueno, espero que les haya servido de mucho. Nos vemos en la próxima.